Pues vamos a orar entonces para comenzar. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio de reunirnos a conocer lo que tu palabra enseña sobre los planes que tú tienes, Señor, para el mundo, para la iglesia. Señor, yo te doy gracias. Gracias por cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Gracias por cada una de las personas, hombres y mujeres que hoy han sacado su tiempo, Señor, para conectarse y estar aquí aprendiendo porque están hambrientos, tienen deseos de conocer tu palabra, para conocerte a ti. Te doy gracias por ellos. Te pido que alumbre los ojos de su entendimiento. Si alguno está pasando alguna prueba, si alguno tiene alguna opresión encima, yo te pido que en esta hora sea quitada de sus hombros, de su mente, que tu luz resplandezca en ellos, Señor, y que tengan paz y el entendimiento de que tú estás en control de todo y tú solamente les pides que confíen en ti porque tú eres Dios todopoderoso. Señor, dale fuerzas al que está atravesando pruebas para que la fe de ellos no desmayen, Señor. Dale fuerza, Señor, y obra milagros en sus vidas, Señor. Y te doy gracias por darme el privilegio de compartir con ellos este tema tan importante. Úsame, úngeme para hablar tu palabra, Señor, te lo pido y para poder honrarte en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, encomiendo esta clase en tus manos, guíala, dirígela, bendícenos a lo largo de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la clase pasada para los que... la clase pasada, perdón, aquí mi esposa me está hablando. La clase pasada está ahí en Classroom, si usted desea luego ponerse al día. Para los que nos acompañan por primera vez, repito, hay unos que se han conectado. La semana pasada, bueno, estuvimos hablando sobre lo que era la introducción a escatología, qué es la escatología, dijimos que es el estudio de los últimos tiempos, de los últimos acontecimientos, de la agenda que Dios tiene y nos reveló. Hay cosas que Dios no revela, hay otras que sí nos revela. Lo que nos corresponde a nosotros es ser estudiantes diligentes. Debemos ir a la Biblia, que es el único libro, como puse ahí en el documento, es el único libro de fe y de conducta inerrante, infalible, inspirado por Dios, revelado por Él a nosotros. No hay tal cosa como un libro adjunto a la Biblia, no hay tal cosa como otro libro. Solamente hay uno, se llama Biblia, 66 libros según entendemos nosotros, que entendemos que es el canon bíblico, y así, ahí está la revelación de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Nos corresponde ir a las escrituras, escudriñarlas y ver qué nos ha dicho Dios, qué nos ha revelado Dios. Y Él nos ha revelado que tiene un plan, que tiene una agenda para los últimos días, para los días por venir. Estuvimos hablando que hay tres tipos de formas en las que se abarca la escatología, que más adelante la estaremos extendiendo, que era la amilenialista, la premileniarista y la postmileniarista. Dijimos que este curso va a estar visto desde la perspectiva premileniarista, futurista, ¿ok? O dispensacional. ¿Ok? Quizás suenen términos extraños, pero necesito decirlo. Más adelante los vamos a profundizar. También estuvimos diciendo que el estudiar escatología, que es el estudio de los últimos días, nos llena a nosotros de esperanza, de saber que no fuimos simplemente puestos aquí para vivir y morir y ya, sino que hay algo, hay un plan, hay un diseño, de hecho, la vida en esta tierra es tan pequeña comparada con la eternidad que Dios tiene planeada, que wow, debemos decir, qué impresionante lo que viene, debemos estar expectantes. Leímos aquella cita de Juan donde dice que Él no se ha manifestado aún pero va a manifestarse y seremos como Él es, y que por esta causa nosotros nos mantenemos puros. O sea, que también el estudiar la escatología, estoy repasando lo del viernes pasado, nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles a Él, aunque somos frágiles y a veces fallamos, pero nos da ese sentido. ¿De qué? De serle fieles a Él, porque hay un plan, hay una agenda
y yo quiero ser parte de ella. Y va a depender mucho, escuche bien, de las decisiones nuestras en esta corta vida. Digo corta porque es muy pequeñita comparada con la eternidad. Si pudiera dar un ejemplo, la vida suya y la mía es un grano de arena comparado con todas las playas de todas las ciudades de todos los países del mundo. Así es la eternidad comparada con nuestra vida. Nuestra vida es un granito de arena. Y la eternidad, aunque el hecho de la eternidad es que no termina, pero para hacer una comparación, es como si la eternidad fueran toda la arena de todas las playas de todo el mundo y usted y yo un granito. Imagínese usted, tenemos una eternidad. Ok, eso es un breve resumen. Ahí está el material para que usted luego lo repase. Hoy, hoy vamos a estar hablando, como les dije, de la muerte. Ah, caramba, la muerte, un tema ah, tan difícil, tan desagradable. No es un tema que a nosotros nos guste pensar. Pocas veces pensamos en la muerte, salvo, bueno, ahora que estamos en esta pandemia, pero cuando vamos a un entierro y que un ser querido muere, pero por lo general nosotros no pensamos en la muerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Yo no quiero morir. Usted no quiere morir. Nadie quiere morir. Nos aferramos a la vida. Y ese va a ser el tema de hoy. ¿Ok? La muerte. Es una pregunta que atraviesa la mente de las personas en algún momento. ¿Qué ocurre cuando uno muere? Y alguien diría, no podemos saber porque nadie ha ido, ha estado allá y luego ha regresado. Podríamos decir eso, algunos dicen eso. Lo cierto es que el Señor en su palabra nos ha dado mucho y gracias a Dios por la Biblia, porque la Biblia nos va a esclarecer todo lo relacionado a esto. ¿Ok? Es un tema desagradable, cierto, pero debemos afrontarlo porque es algo que nos acontecerá a todos. Lo cierto de una persona que nace es que un día morirá. Esa es una verdad, nos guste o no, querramos o no. Aquí hay gente muy jovencita, hay gente más adulta, pero desde el más jovencito hasta el más adulto, de eso nadie se escapa, así es David, de eso nadie se escapa, porque como veremos más adelante fue algo que Dios estableció, ¿ok? Es algo desagradable. La Biblia nos va a ayudar a entender sobre esto. Vamos a empezar diciendo, hoy vamos a, a desarraigar algunas mentiras, creencias populares y demás que no tienen sustento en la realidad. ¿Ok? Así que yo le ruego que sea paciente, que sea humilde para recibir esto y que se deje enseñar, no por mí, sino por lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Vamos a empezar diciendo que la muerte no significa la no existencia, como algunos creen. ¿Ok? No significa no existir. El principal significado bíblico de la muerte es, escuche bien, separación. Ese es el significado bíblico de la muerte, separación. Y hay una cita ahí que está en Génesis 35:18 y dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Y nos está hablando de aquella mujer amada por, por Jacob. Y dice que ella muere, pero al morir, dice, nos da el elemento importante, dice, salírsele el alma. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que tras la muerte, el alma de ella siguió viviendo, solo se salió, se separó. ¿De qué? De su parte física. ¿Ok? Pero algo siguió viviendo. Ese algo en la Biblia se le llama eh, alma o espíritu. Algunos le llaman a esto tricotomía, otro dicotomía. Algunos creen que existen tres partes, no me voy a meter en eso, solo lo voy a nombrar. Los más occidentales y los más modernos hablan de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero los más orientales y sobre todo los más de carácter judíos hablan de dos partes. Cuando se van al Antiguo Testamento y hacen un estudio exhaustivo,
llegan a la conclusión de que solo hay dos partes. Una es el cuerpo y otro es alma y espíritu, que son nombres intercambiables. Algunos a eso le llaman dicotomía entonces, ¿ok? Algunos llaman tripartitos por algunos textos que hablan en el Nuevo Testamento, espíritu, alma y cuerpo. Pero como digo, ¿verdad? Ya estudiosos bastante profundos al indagar en el Antiguo Testamento llegan a la conclusión de que no es tri, sino di. Alma y cuerpo son alma y espíritu son intercambiables, es la parte inmaterial, y cuerpo la parte material. No quiero meterme en eso, no voy a hacer polémica por eso, porque el hecho de si somos tres o dos, pues bueno, el hecho es que al morir se da esa separación, y eso es lo que ahorita nos atañe, ¿ok? Entonces, lo que nos dice ahí es que tras la muerte de esta mujer, que es la que se está hablando, su alma siguió viviendo, aunque separada del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese junto con muchos otros fundamentos bíblicos nos dice que la muerte es separación de la parte física, material, de la parte inmaterial, pero sigue viviendo. Separación, tenga eso en mente, muerte, separación. La Biblia habla de tres tipos de muerte. Está la muerte física, la que todos conocemos, cuando ya dejamos de respirar y todo, bueno, ahorita adelante lo vemos. Tenemos la muerte espiritual y tenemos la muerte eterna. Son los tres tipos de muerte que habla las escrituras y vamos a tocarlas hoy. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Vamos a ver un poquito de las tres. ¿Qué es la muerte física? Es la más conocida por nosotros, ¿no? Es el cese de la vida corporal cuando los órganos más importantes dejan de funcionar, el cerebro, el corazón, la sangre deja de circular y se dice ya no hay signos vitales, se dice murió. Es el cese de la vida corporal y lo que todos nosotros estamos más acostumbrados, ¿verdad? Que conocemos, ¿ok? En este punto ocurre una separación entre el cuerpo de la persona y su alma / espíritu. ¿Ok? Santiago dijo en Santiago capítulo 2, versículo 26, la parte B, él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿ok? Al morir, la muerte física, cesa este estuche, como le dicen algunos, esa preciosa figura que usted alimenta tanto, que es tan cara, su cuerpo es muy caro, ¿cierto? Usted ha invertido mucha plata. Esa figura tan cara cesa de vivir y se da la separación. Esa es la muerte física. La cita es Santiago 2.26, la parte B de Santiago 2.26. Y respecto a la muerte física, Eclesiastés en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:7, dice lo siguiente, hablando de la muerte. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Con la revelación limitada que había en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús fue el que nos trajo ya la revelación completa y nos explicó el Antiguo Testamento y todo. Vea que ya el sabio Salomón en Eclesiastés nos dice, al morir, el cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, como era. ¿Por qué? Porque en Génesis vemos que Dios nos creó de la tierra. ¿Ok? De hecho, la palabra Adán procede, hay dos significados, uno es padre de todos, pero otro es rojizo. ¿Por qué? Porque fue hecho de aquel material semirrojizo que se llama tierra, polvo. De ahí nos sacó, de ahí nos hizo el Señor. Y Eclesiastés dice por eso que al morir, al cesar esta vida corporal, volvemos al polvo, nos hacemos polvo, ya sea porque nos quememos más rápido, ya sea porque muramos y vamos a un ataúd y los gusanos nos comen, al final ellos van a desechar lo que coman y va a hacerse tierra, pero el hecho es que volvemos al polvo. Y los que mueren en el agua, bueno, se lo comen los tiburoncitos o los pececitos y luego ellos excretan aquello, se va a la tierra y se hace tierra, al fondo del oceánico. Al final de cuentas, y el espíritu vuelve a Dios. Eso tenemos que decir con la muerte física y es bastante conocido por todos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios.
sencillo, pero poderoso y aterrador. Es la separación de Dios. Una persona puede estar físicamente viva, escuche usted, puede tener vida, pero puede estar muerta en espíritu. Es la realidad de todas las personas. Si usted puede ir un momentito ahí en la Biblia, los que tienen la posibilidad de abrir el Salmo 51:5, donde se nos habla de esta verdad. Salmo 51, capítulo 51, versículo 5. Dice así, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que todos nosotros nacemos en un estado de pecado en el sentido de separados, muertos espiritualmente. Esa es una realidad de todos los seres humanos. ¿Ok? Esto ocurre por el pecado imputado de Adán. Algunos no están de acuerdo con eso, pero el no estar de acuerdo no invalida la verdad bíblica. El hecho es que todos los seres humanos se nos imputa un pecado original cometido por nuestro padre, Adán. Y así como el presidente puede tomar una decisión y hacer un tratado con otro país, y aunque usted no le haya dicho que sí, usted va a verse afectado por ese tratado. Asimismo, lo que hizo Adán fue trasladado a todos nosotros. Y por ello es que traemos un pecado original. Y ese pecado es lo que nos separa de Dios. Así como Adán fue separado de Dios en Edén por el pecado, todos somos luego separados de Dios. Esa es la herencia para todos los demás descendientes de Adán. ¿Ok? Hay una herencia de pecado heredada de nuestros antepasados, ¿sí? Que va pasando de generación a generación. Pablo trató la muerte espiritual cuando le dijo a los Efesios, en Efesios 2:1 dice, y él, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando Pablo se refiere a la condición de los Efesios, antes de entregarse a Jesús, les dice, ustedes estaban muertos. Así es. Aquí vemos 42 personas y le voy a decir algo, le voy a decir algo que es un poco fuerte. De los 42 que estamos aquí, si alguno no ha entregado su vida a Cristo, usted está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y eso debería de ponernos a pensar. Sin importar su edad, sin importar el tiempo que usted tenga de conocer de Dios o ir a una iglesia, si de forma genuina usted no se ha entregado a Jesús y no ha dado frutos de que Él está en usted y usted de Él, usted está espiritualmente muerto, espiritualmente muerta. Y esa es una cruda realidad, pero así mismo le dijo Pablo a los Efesios, y lo repito, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos, antes de entregarnos a Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad, le agrade a usted o no, lo crea o no, es la realidad porque son las normas de Dios y no podemos escapar a ellas, ¿cierto? Al hablar de su condición previa, antes de Cristo, Pablo les dice, ustedes estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, o sea, separados de Dios. Esta separación de Dios consiste en que yo no vivo unido a Él. Significa que en mi vida diaria y cotidiana no lo tomo en cuenta, no tengo noción de Él. Solo digo, ay Dios, ayúdame cuando la cosa se pone fea, cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna catástrofe, pero en mi vida cotidiana no tengo la conciencia de que Él está en mí porque no está, porque Él viene a vivir a una persona cuando se entrega a Jesús. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir en él, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora,
Si usted no se ha entregado, si usted no ha creído, escuche, dice Juan 1:12, usted no es hijo, por lo tanto, él no habita en usted, por lo tanto, usted está separado de él. Esa es la realidad bíblica, es la enseñanza bíblica, ¿cierto? Ahora, eso es con respecto a la muerte espiritual. Ahora la muerte eterna, esto es fuerte, la parte fuerte de la justicia de Dios. Él es un juez justo, el juez de toda la tierra. Y cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando de el castigo y la exclusión de las personas por toda una eternidad de la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno, voy a terminar esto para luego esclarecer bien las tres tipos de muerte. Esto le ocurre a quienes mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Yo no lo deseo, pero si aquí hubiera alguna persona que todavía no se ha entregado a Jesús y no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, o sea, que está muerta espiritualmente y llegara a morir, ¿verdad? Que Dios nos guarde a todos y que no sea así, pero es para dar la ilustración. Y llegara a morir, cuando muere físicamente por estar espiritualmente muerto, ya no hay oportunidad y lo que le espera es una sentencia eterna a estar separado de Dios por la eternidad. ¿Ok? Por la eternidad. Los que perseveran en sus pecados experimentan una separación eterna y consciente de la presencia de Dios, como lo dice Segunda de Tesalonicenses 1:9. Quiero leerlo para ustedes. Si usted quiere acompañarme, lo puede hacer, si no solamente me escucha. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Permiso, ya mi esposa me trajo agüita, ya no me pica ahí, Mariette. Permiso. Entonces, como vemos ahí, lo vuelvo a leer, los cuales, refiriéndose a los que menospreciaron a Jesús, a los que lo despreciaron en vida, dice, segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero leérselos en otra versión, Nueva Traducción Viviente, la anterior fue la 60. Dice la Nueva Traducción Viviente, serán castigados con destrucción eterna. Quiero leer el 8 para ponernos un poco más en contexto. Desde el 7 mejor. Dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Versículo 8. En llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Esa es la sentencia eterna que tienen aquellos que mueren espiritualmente o que al morir físicamente están espiritualmente muertos. ¿Ok? Luego nos dice, luego nos dice la palabra en Apocalipsis 21:8b, el lago de fuego es su destino. Esa es lo que la Biblia le llama la muerte segunda. La muerte primera, eso más adelante lo vamos a tocar, pero solamente para nombrarlo, la muerte primera es la que usted tiene cuando fallece de su cuerpo, como ya dijimos, y la muerte segunda es cuando los incrédulos que mueren físicamente, estando espiritualmente muertos, van ante un juicio, que más adelante lo vamos a ver, se llama el juicio entre el gran trono blanco, y su sentencia es ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis 21:8, la parte B. Pero no todos experimentarán la muerte eterna. Quienes creen en Jesús la evadirán.
Resumiendo estas tres muertes, tenemos la muerte física, la muerte orgánica, la del cuerpo, cuando ya cesa, ya no hay pulso, ya no hay signos vitales, no hay nada, la que todos conocemos. La muerte espiritual es la que experimentamos o la que tenemos todos en nuestra condición antes de ser creyentes. Significa estar separados de Dios. Así nacemos todos, según enseña la Biblia. Y la muerte eterna es lo que se le llama como la muerte segunda, que es ya después de un juicio que Dios va a hacer, una separación eterna, ahora sí, de Dios. Cuando estamos vivos físicamente, tenemos la posibilidad de tener o de evadir la muerte espiritual al creer en Jesús, ¿cierto? Si estando vivos físicamente, nos entregamos a Jesús, ya no vamos a morir espiritualmente y por ende ya no vamos a experimentar la muerte eterna. La muerte eterna está reservada para los que al morir físicamente estaban muertos espiritualmente. ¿Se entiende? Yo sé que es un juego de palabras ahí, pero bueno, espero que me puedan comprender. Esos son los tres tipos de muerte de las que la Biblia habla. Tenemos otras verdades con respecto a la muerte y cuando vemos cuál es la causa de la muerte, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Por qué se originó la muerte? ¿Ok? En contra del pensamiento popular del mundo, la muerte no es el resultado de los procesos naturales del universo, de un universo aleatorio y casual. La muerte, escuche usted, sucede porque el primer hombre, Adán, pecó contra el Creador. O sea que la muerte, según nos dice Romanos 5:12, la muerte entra por consecuencia del pecado. Eso es lo que nos dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. El diseño de Dios no era que nosotros muriéramos y vamos a verlo ahí más adelante, ¿ok? La muerte es real, la muerte no es una ilusión, la muerte no es algo que algunos le llaman, usted pasa al sueño del alma. No, es real. Existe una separación real entre el cuerpo y el alma. Aunque los cristianos conocen esa verdad, tristemente algunos se niegan a aceptarla. Y los del mundo, pues muchos no la aceptan y algunos creyentes dicen que no, que también la niegan, pero es real, la muerte es real. Pero la muerte no es natural, ¿saben? Dios no creó a Adán y a Eva para morir. Y los que creemos en lo que la Biblia dice y creemos que las edades que vivían los primeros hombres eran reales, porque otros han dicho que no, que era algo metafórico y no sé qué, no sé cuánto, pero los que creemos que la Biblia es real, cuando le damos un vistazo a los primeros 5 capítulos de Génesis, vemos que las primeras personas vivían 800, 900 años. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Porque fueron diseñados para vivir eternamente. Ese fue el diseño de Dios. Y de hecho, en Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. ¿Saben cuál era el objetivo de ese árbol? Eran que ellos lo comieran y vivieran eternamente. De hecho, cuando ellos comen del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, que era el único que no podían comer, y ya pecan, Dios dice, tenemos que expulsarlo, no sea que coman del árbol de la vida y vivan eternamente. El diseño de Dios era que viviéramos eternamente y eso se pospuso para el tiempo final que comienza con el milenio, que vamos a verlo más adelante. Se pospuso. Los que creen en Jesús, los que nacen de nuevo y mueren en Cristo, un día van a tener una resurrección, más adelante hablaremos de eso, y se les va a dar en esa resurrección un cuerpo glorioso que ya no va a morir. Y aquello que Dios había diseñado para Edén, para el principio, lo vamos a vivir en el final, una eternidad, ya no vamos a morir más.
pero luego hablaremos de eso. Entonces, la muerte no es algo natural, no fue algo que Dios creó o no era parte del diseño de Dios, ¿ok? Al menos no de su voluntad perfecta, ¿sí? Esa no era la voluntad perfecta de Dios, y usted puede leerlo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Por esta razón lloramos, por esta razón las lágrimas se asocian con la muerte en la Biblia, porque no es, tenemos un sentido de eternidad en nosotros. Eso lo puso Dios, ¿verdad? Pero por causa del pecado entró la muerte y de la edad del ser humano fue reduciéndose hasta ahora, que vivimos, ¿qué? 70, 80, al que mucho le va 90, 100 años ahí, la excepción 105, 110 por ahí, pero se redujo la vida de nosotros. ¿Por qué? Por causa del pecado. Nos deterioramos y morimos, ¿ok? La muerte es la interrupción de la vida. Llegará un día en que la muerte será derrotada, como lo enseña la Biblia. En Apocalipsis 21:4 se nos muestra que la muerte no estará presente en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Vamos a leer Apocalipsis 21:4 para que veamos esta verdad. Apocalipsis 21:4. Ok, dice así. Él, refiriéndose a Dios, secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza. ¿Vieron? No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ahí está. La nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra que hablaremos al final de este curso, en esa nueva creación de Dios no va a existir la muerte. Así, ese es el diseño que Dios ha creado. La muerte es una enemiga que tiene que ser vencida, ¿ok? En el reino futuro de Jesús, Pablo dijo en 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿ok? Cuando venga la resurrección, ya la muerte no va a tener más efecto, porque se nos darán cuerpos glorificados y no moriremos más. Esa fue la obra de Jesús que él ganó en la cruz del Calvario a resucitar. Luego, cuando nosotros resucitemos, que más adelante, como dije, hablaremos de la resurrección, vamos a experimentar ahora sí una vida eterna. Ya no habrá más muerte. Permiso, voy a silenciar aquí a alguien que me está ahí. Un momentito. Ok, listo, ya está silenciado. Ok. La muerte, no se puede escapar de la muerte. Tenemos un versículo que lo declara en Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, refiérase, entiéndase seres humanos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, y después de esto el juicio. Punto. No hay más. Se muere una única vez y después juicio. ¿Ok? En esta era la muerte es una realidad de la que no se puede huir. Nos lleva a rendir cuentas ante el Creador. Como dije al principio, todos tenemos que morir. La única excepción, escuche bien, es que más adelante, el otro viernes, vamos a hablar del arrebatamiento. La única excepción a la muerte, los únicos que escaparán a la muerte física, que la otra semana lo veremos, son aquellos que estén vivos en el momento del arrebatamiento. ¿Ok? Pero no me voy a meter en esto. La otra semana, si Dios lo permite, lo vamos a ver. Fuera de ahí, todos morirán o moriremos. No sé, si el Señor viene, si el Señor no viene antes y morimos, moriremos. Y si estaremos vivos en su momento, que Él venga a arrebatarnos, pues no gustaremos la muerte. La muerte no es la transición garantizada a una no existencia. Tampoco los que mueren van por defecto al cielo, como algunos creen. Algunos los han entrevistado y le dice, ¿usted qué cree? Si usted muere, ¿va al cielo? Sí, yo voy al cielo, claro, Dios es muy bueno, Él es amor, Él no me va a mandar al infierno. Ah, ok, ¿y cómo vives? Ah, bueno, yo disfruto la vida, eh, eh, yo no me dejo que las cosas
Es decir, lo que quiero hacer lo hago, si quiero acostarme con esta persona lo hago, si quiero disfrutar de los vicios lo hago. O sea, el pensamiento natural de la gente es que pueden vivir a como les dé la gana, pero que al morir van al cielo, punto, porque sí. Pero no es así. La Biblia no enseña eso, ¿ok? Para los incrédulos la muerte es algo temible. Cuando hablo incrédulo no es que usted diga que usted no cree en Dios, no es eso. Una persona puede decir que cree en Dios y aún así no haber nacido de nuevo. Eso es un incrédulo. Aunque diga que cree en Dios. Si no ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no vive en él, es un incrédulo. A eso se refiere la Biblia con incrédulos. Para los incrédulos la muerte es algo temible y su proximidad, ya que en cualquier momento podemos morir, debería hacer que todos se arrepientan, pero tristemente no lo hacen. Hay una parábola en Lucas capítulo 12, versículo 20, donde vemos a un hombre, la parábola de hecho en algunas Biblias dice la parábola del rico insensato. Este hombre dedicó toda su vida a este mundo, a hacer riquezas, a acumular, pero nunca pensó en Dios ni utilizó sus bienes para Dios. Y sucedió algo trágico en su vida. Y dice así en Lucas 12:20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿En qué consiste la necedad, mis estimados? La necedad consiste en vivir toda una vida ajenos de Dios, no entregarse a Él, no vivir para Él. Y cuando hablo de vivir para Él, no me refiero a hacerse un ministro a tiempo completo en una iglesia, no. Me refiero a tener una comunión diaria y constante con Él mediante su palabra y la oración. Pero ¿qué pasó con este hombre? Por eso el Señor le dice necio, porque dedicó toda su vida a la riqueza, sino a Dios. De forma inesperada, el rico insensato estaría cara a cara con Dios. Así, en un abrir y cerrar de ojos, al morir. La muerte es una transición de un estado de existencia a otro. Pasamos de estar en este cuerpo, existiendo aquí en cosas que podemos tocar, a otro tipo de existencia. ¿Sí? Los creyentes realizan una transición al cielo, lo que se conoce en este tema de escatología, se conoce como cielo intermedio, donde vive Dios, donde está Jesús resucitado, donde están los ángeles y los creyentes que han fallecido. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Los no creyentes igual pasan de una existencia a otra. Ellos se dirigen a un lugar que se llama Hades. Es un lugar temporal de castigo para los incrédulos. ¿Ok? Recordemos que tenemos que ser enjuiciados por Dios. Los creyentes pasarán al morir a un cielo intermedio, un lugar de deleite, pero ese no es el lugar final de ellos. Eso los pasa con los creyentes. Los incrédulos al morir pasan a otro lugar intermedio que se llama Hades. Tienen conciencia y ahorita lo vamos a ver. Cuando el incrédulo muere, eso debería de ser una fuente de temor, por supuesto, para los que no conocen a Dios. Para el incrédulo, la muerte no solo pone fin a la vida presente y física de la persona, sino que la lleva a rendir cuentas directas ante Dios por la vida alejada de Él. Como ya les dije, Hebreos 9:27 nos dice que todos tienen que morir una sola vez y después, ¿qué? Juicio. ¿Ok? Jesús advirtió que las personas deben temer a Dios. En Mateo 10:28, la parte B, dice así, Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y a qué se refiere? A Dios. Entonces ya vemos que la creencia popular de que Dios es amor y que no importa, al yo morir me va a mandar al cielo, es contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué Él destruye?
a los que mueren, o más bien, ¿qué condición tienen aquellas personas que son enviadas a ese lugar? Es despreciar a Jesús. Eso dice en Juan capítulo 14, capítulo 16. Mientras vivan, mientras están vivas, todas las personas, incluyendo las no creyentes, experimentarán la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Son bendiciones generales que Dios da a todos, incrédulos y creyentes, como la lluvia, como la comida, el aire. Esas son bendiciones que se le conoce como gracia común. Dios las da a todos, aún el más pecador y el más malvado, también recibe esta gracia común de Dios. Esto es parte de la bondad de Dios. Pero vea lo que dice Pablo con respecto a esto. Dice, eso está en Romanos 2:4. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La gracia común de Dios tiene como fin que las personas digan, oh, esto procede de Dios, lo menos que puedo hacer es entregarme a Él. Pero tristemente no es así, porque cuando nos vamos a Romanos 2:5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Y solo voy a hacer una pequeña cláusula por si acaso alguno en su mentecita le está pasando este pensamiento, pero ¿por qué si Dios es bueno y misericordioso tiene que mandar a personas a un lugar llamado infierno a ser torturados por toda una, o más bien, a ser torturados mientras llega el juicio final para luego ser torturados por toda la eternidad? A veces nosotros cuando no tenemos un entendimiento claro de Dios, nos pasa que juzgamos a Dios desde nuestra óptica humana y a veces queremos ser más buenos que Dios, ¿cierto? Pero yo quiero pensar en un evento sencillo y de la vida práctica. Estaba leyendo que en algunos estados de Estados Unidos, debido a que, bueno, en algunos estados tienen la pena de muerte, ¿cierto? Eso es algo bíblico. Recuerde que Estados Unidos fue fundado sobre bases bíblicas, ¿cierto? Porque sus colonos eran creyentes. Por lo tanto, ellos de la Biblia agarran la pena de muerte, que es algo que Dios permitía en aquel entonces. Bueno, algunos estados, no todos de Estados Unidos, algunos países de Oriente Medio y Oriente más lejano tienen pena de muerte. Bueno, estaba leyendo que normalmente tienen dos formas de pena de muerte. Una es la silla eléctrica y otra es la inyección letal. Pero la silla de muerte, la silla eléctrica no la dan excepto que la persona la escoja. Si la persona no escoge, le dan a escoger, bueno, ¿cómo quieres morir? ¿Por inyección letal o por silla eléctrica? La silla eléctrica es como más fuerte. Entonces la mayoría escogen inyección letal. Y si la persona no escoge, le dan la inyección letal. Pero ha habido toda una revuelta con respecto a eso y ahora ya muchas farmacéuticos no quieren crear la fórmula de la inyección esta. Entonces hay escasez. Y debido a esta escasez, estaba leyendo que a esos estados, algunos de ellos están permitiendo lo que se llama fusilamiento, que es otra forma de muerte, debido a la escasez de inyección letal. ¿Por qué una persona es llevada a ese punto de que se le quite la vida? Porque eso es la pena de muerte, se le quita la vida, no importa si tiene 20 o 30 años, si se le sentencia pena de muerte, se le quita la vida. ¿Por qué? Porque un juez o varios jueces llegan a determinar por evidencias y una serie de procesos que esa persona no merece vivir porque tiene que pagar por lo que hizo. Y no existe otra forma de pagar por lo que hizo que dejando de existir.
¿Por qué nosotros, una madre que pierde una niña que fue violada hasta el cansancio por un hombre y que después de la violación termina muriendo aquella niñita y esa madre pide justicia, si estuviéramos en Estados Unidos, y va y las evidencias y todo el proceso de juicio dice, sí, va, dice el juez, él es culpable, su sentencia, morir? ¿Por qué esa madre aplaude? ¿Por qué todos nosotros aplaudiríamos? No queremos que muera, pero lo que hizo merece la muerte. Una niña inocente, 6, 7 años, violada y luego muerta por causa de un pervertido. Este tipo merece morir y el juez dice merece morir y nosotros lo aplaudimos. Ok, ¿por qué si nosotros siendo malos podemos llegar a un grado de justicia y la aplaudimos porque es justicia? Porque el juez justo, el que conoce todo, el que sabe todo, el que ve todo, no puede declarar juicio sobre su creación? ¿Por qué? ¿Ven? ¿Ven la irracionalidad de que nosotros creamos de que por qué Dios es tan malo al matar a la gente? No, Él no es arbitrario. Él no dice, usted muere, usted no, usted muere, usted no. No. Lo mismo pensaríamos de un juez que diga, bueno, ese va a morir. ¿Por qué? Ah, no sé qué hizo, pero que muera. Sería un juez injusto, pero no, no funciona así. Hay toda una serie, un proceso, evidencias, demás. Si los hombres que son malos pueden hacerlo y nosotros aplaudimos, bien hecho, se lo merecía. ¿Por qué el Dios justo no puede un día tener un juicio sobre todos los seres humanos donde va a abrir el libro de la vida, o más bien el libro de las obras, y va a decir, usted vivió así, 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 desde este momento hasta este momento en el que tuvo conciencia, me despreció, siempre se le habló de mí, despreció mis evidencias y por ende usted debe morir? ¿Usted cree que Dios va a ser injusto para que alguien vaya al infierno sin merecerlo? No, por supuesto que no, porque Dios lo ve todo y porque Él es justo y tiene que hacer justicia porque es justo. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar con el incrédulo. Yo sé que en el mundo dice, ay, pero entonces, ¿qué? Estoy obligado, o creo o me muero. Uno lo ve así, no, el que habla así muestra mucha ignorancia, no entiende. Yo le diría a una persona así, mira, estudia toda la Biblia primero y comprenda bien por qué Dios hace lo que hace. Los ángeles que viven con Dios en el Apocalipsis, cuando Dios hace justo, lo alaban y dicen, oh juez justo, alabado seas, bendito eres, digno de alabanza porque eres justo. Imagínense, cuando Dios va a enviar los juicios de la tribulación, los ángeles lo alaban porque ellos saben por qué Dios hace lo que hace. Cuando nosotros tenemos luchas de por qué Dios hace lo que hace, es porque no lo conocemos, es porque no conocemos las escrituras y no tenemos conocimiento de Dios. Pero Dios es justo y lo que hace es bueno, es perfecto. Y dicho sea de paso, una persona que va al infierno escoge ir al infierno. ¿Por qué? Porque se niega voluntariamente, como enseña 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se niega voluntariamente a creer en Dios, que es benevolente con nosotros y solo bien quiere hacernos, como hablaba de la gracia común. Ahora, ¿qué pasa con la muerte y el creyente? Ya hablamos de la muerte y el no creyente. Los creyentes en Cristo no se salvan de las consecuencias de la muerte física. Sí se salvan de la muerte eterna, pero no de la muerte física. Hasta para el cristiano la muerte puede ser repentina, el resultado de un accidente trágico, porque los cristianos también mueren en un accidente trágico. Los cristianos también mueren por COVID. Los cristianos mueren por cáncer. Si Dios en su misericordia no hace un milagro, ya sea directo o por la medicina, una persona que está enferma puede morir, aunque sea cristiana. ¿Por qué? Porque no podemos escapar de la muerte física. ¿Ok? Por una parte, los cristianos son una nueva criatura, como lo enseña 2 Corintios 5:17, y han experimentado una renovación en el interior, como lo dice en 2 Corintios 4:16. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero como lo dice eso, nuestro cuerpo va deteriorándose.
Ya cuando le salen esas arruguitas a usted, ¿verdad? Ya cuando el cuerpo empieza a perder la figura, aquella lozana que tenía de la juventud. ¿Por qué? Porque el cuerpo, las canas también, dice María, porque el cuerpo se va deteriorando por causa del pecado. Tenemos que morir físicamente, ¿ok? Pero por razones que solo Dios conoce, Él ha decidido que la muerte sea eliminada hasta el puro final. Isaías 25:8. Hasta el puro final. Al final del programa de Dios, es que la muerte va a ser quitada por completo del mundo. Antes no, tenemos que morir y ese es el diseño, esa es la consecuencia de aquel pecado original. La muerte es un resultado del pecado, pero el cristiano es perdonado de todos los pecados, así que no podemos decir que la muerte sea un castigo, no, no es un castigo, ¿ok? Más bien es consecuencia de un mundo caído en el cual vivimos, pero la muerte le recuerda al cristiano lo frágil que es y que debe ser dependiente de Dios. Eso nos recuerda la muerte. También el sufrimiento y la muerte nos ayuda a identificarnos con Jesús y acercarnos más a Él, ¿verdad? Perdón. Y esa es la razón por la que Pablo dijo en Filipenses 3:10, deseo conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para Pablo la muerte no era algo catastrófico, sino algo que más bien le daba acceso a algo más glorioso. El cristiano ya no debe tenerle temor a la muerte. Aunque no queremos morir, no debemos tenerle temor a la muerte. Aunque está en el camino a la muerte física, ¿verdad? Como ya dijimos, esto porque Jesucristo ya la venció, por eso no tenemos que tenerle temor, Apocalipsis 1:18. Es decir, si nosotros creemos en Jesús, si ya nos hemos entregado a Él, no tenemos que tener temor porque la muerte ya no nos esclaviza en el sentido de que espiritualmente estamos unidos a Él y vamos a seguir viviendo con Él cuando este cuerpo ya deje de funcionar. Por eso no tenemos que tenerle temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte solo es una transición de gloria para el creyente. Por medio de la muerte sacrificial, Jesús puede librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Y esta es nuestra esperanza, Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Por eso no tenemos que tenerle temor a la muerte, aunque no queramos morir. Pablo nos muestra en Filipenses 1, del 22 al 23, que él, más que tenerle temor a la muerte, Romanos 8:38-39, Pablo nos dice en Filipenses 1, del 22 al 23, que él, en vez de tenerle temor a la muerte o detestarla, era el único impedimento para él estar con el Señor. ¿Y sabe qué dijo él ahí en esos pasajes de Filipenses 1, 22 al 23? Dice, yo quisiera morir porque al morir voy a estar con Jesús y eso es mejor, pero por causa de ustedes tengo que estar aquí. Me olvidé que esto sabe a jabón. Pruébela. Vea, fíjese en el internet a ver si se fue. Cosa, ahí está. Ya que estamos de regreso, es que hubo un aquí corte estamos aquí, de nuevo. entonces se fue el internet, pero ya Como que dijo mi estamos. esposa, es que hubo un corte de electricidad y se fue el internet, o más bien un corte de internet, pero bueno, ya estamos. Sigamos entonces a aprovechar el tiempo, no quiero extenderme tanto. Entonces, estaba diciéndoles que Pablo dijo, yo tengo que desear a morir por estar con el Señor, pero tengo una misión y por causa de ustedes tengo que seguir acá. Entonces estoy debatiéndome entre qué hacer, dice él, pero no puedo suicidarme, ¿verdad? Tengo que estar con ustedes, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente del estado intermedio.
El estado intermedio se refiere a una existencia consciente de las personas entre la muerte física y la resurrección del cuerpo o del juicio final. Se aplica tanto a los creyentes como a los incrédulos, pero el destino es diferente para cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, el estado intermedio para el incrédulo es lo que la Biblia le llama Hades. ¿Ok? Hay una versión del Antiguo Testamento en griego que se llama Septuaginta, cuando traduce lo que en el Antiguo Testamento era Seol o Sheol, eso era en hebreo, cuando lo traduce al griego usa la palabra Hades. El Hades, en el Antiguo Testamento el Hades era un lugar donde iban tanto los justos como los injustos. Con la resurrección de Jesús ya eso cambió, ¿verdad? Y ahora ya al Hades van solamente los que mueren sin Cristo, y los que mueren en Cristo van directamente a la presencia de Dios, al cielo intermedio. Hay una historia que algunos dicen que es parábola, algunos estudiosos dicen que no es parábola. Una parábola es algo no real y una historia es algo real. Algunos estudiosos dicen que la historia de Lucas 16, del 19 al 31, algunos estudiosos dicen que es una parábola, otros dicen que no es una parábola. Pero bueno, sea o no parábola, el hecho es que el Señor Jesús la utilizó para hablarnos de las verdades, de las cosas que acontecerán al morir. Luego usted la lee con tiempo, Lucas 16, del 19 al 31. Ahora, ¿qué cosas vemos ahí en esa historia? Vemos que hay dos personajes, tres, dos de ellos, Lázaro, otro el rico, y el otro personaje es Abraham. El rico y Lázaro eran los seres humanos que mueren. ¿Qué cosas vemos en esa historia? Número uno, el alma del rico, el alma de ellos fue al Hades. Recuerde que esto fue antes de que Jesús resucitara, por lo tanto los dos fueron al Hades. En aquel entonces, antes de que Jesús resucitara, se cree que el Hades estaba dividido por una cima, un abismo. A un lado estaban los injustos y a otro los justos. ¿Ok? Entonces, al morir, van al Hades, número uno. Número dos, vemos que el rico estaba en tormento. Número tres, clamó pidiendo misericordia porque estaba en agonía. ¿Qué nos muestra eso? Que en ese lugar de tormento hay sensación, hay vida, hay conciencia. No es un lugar donde usted no tiene conciencia, no es el sueño del alma. Hay conciencia, hay sufrimiento, hay agonía. Seguimos, dice, el rico tenía memoria, recordó y reconoció a Abraham. Esto es interesante porque él nunca lo había visto, porque Abraham murió mucho antes de que él naciera, pero hay un conocimiento espiritual que nosotros vamos a tener al morir, que nos va a permitir conocer a seres a personajes de la Biblia que no conocimos físicamente, ¿verdad? Esto pasó con el rico, él reconoció a Abraham sin haberlo visto nunca en persona. Pero también hay memoria. ¿Por qué decimos que hay memoria? Porque el rico recordó a Lázaro y le dijo, manda a Lázaro para que me dé agua porque estoy atormentado en esta llama. Él recordaba que en el mundo Lázaro era un simplón, un don nadie, y aún allá él quería que fuera un sirviente. Pero, ¿qué nos dice? Lo reconoció, es decir, que la memoria se va con nosotros, mis estimados. ¿Ok? Él recordó a su familia que estaba viva. ¿Por qué? Porque le dijo, por favor, ayuda a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Él, aún estando allá, se acordaba de su familia y quería que ellos no fueran ahí. ¿Ok? Todos los detalles de esta historia revelan un lugar de tormento con autoconciencia y memoria. Los que están ahí están vivos. Por eso decimos que al morir pasamos de una existencia a otra. Los no creyentes siguen existiendo, pero a un lugar de tormento llamado Hades, esperando el juicio final, que va a ser al final de los tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el estado intermedio y el creyente? El anterior, el Hades, es el estado intermedio del no creyente.
Y ahora, ¿qué pasa con el creyente? También hay un estado intermedio para él, ¿sí? El estado intermedio del creyente es totalmente distinto del incrédulo. Implica una existencia apacible y consciente en el cielo con Jesús, ¿ok? Esperando la resurrección, donde se le va a dar un cuerpo de gloria. El alma del creyente se traslada de inmediato a la presencia de Jesús en el cielo, en el momento de la muerte física. Ahí vienen unos pasajes que no lo vamos a leer por causa de tiempo, como 2 Corintios 5:8, Filipenses 1 del 22 al 24, donde nos hablan que al momento de morir vamos a estar en la presencia del Señor Jesús. Cuando apedreaban a Esteban en Hechos 7:59, él invocaba a Jesús, él lo veía en el cielo, le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que al morir iba de una vez con Jesús. Hechos 7:59. El ladrón arrepentido de Lucas 23, versículo 43, ¿ok? Dice, el ladrón arrepentido en la cruz le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. El paraíso es un lugar también al que se llama en la Biblia, o se refiere a este cielo, a este tercer cielo, un cielo intermedio. Ajá. Aquí se puede ver también que no existe tal lugar como un purgatorio. Imagínense quién más malo que ese ladrón si lo estaban crucificando por malo y no fue a purgar. De una vez, por creer en Jesús ahí, en ese momento, instantáneamente al morir, iba al paraíso, al cielo. Ajá, eso nos dice esto, ¿ok? No existe tal cosa como un purgatorio, ya que este malhechor fue inmediato a la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Vemos que no son necesarias las obras para ser salvo. ¿Qué obra pudo haber hecho en esos minutos ese ladrón si estaba crucificado? No hizo ninguna obra, solo creyó, puso su fe en Jesús. Las obras no son necesarias para la salvación. Como dice Santiago, las obras son el resultado de la salvación. Ajá, eso es importante. También se ve que no se necesita ningún sacramento, como la cena del Señor, como el bautismo, como nada de eso. No se necesita ningún sacramento para ser salvo, porque ese hombre no hizo nada de eso. Solo creyó en Jesús. Solo se necesita fe, una fe en Jesús acompañada de arrepentimiento. Pablo enseña que la condición intermedia, en un sentido, es como estar desnudos, porque todavía no se nos da ahí nuestro cuerpo glorificado. Entonces, en 2 Corintios 5:3, Pablo habla que el estar allí es como también estar desnudo porque no tenemos el cuerpo todavía final. No fuimos hechos para estar sin cuerpo. Los seres humanos son más completos cuando están revestidos de un cuerpo físico. Lo que Pablo anhelaba más era la glorificación de su cuerpo resucitado. 2 Corintios 5, del 1 al 2. Eso está todo en el documento. Para el cristiano, la resurrección es mejor que el estado intermedio, pero el estado intermedio es mejor que la vida en este mundo caído. ¿Ok? El estado intermedio también significa el descanso de los afanes de esta vida. En Apocalipsis 14, versículo 13, 13, Juan dice algo interesante. Juan dice, y oí a voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos en verdad son benditos porque descansarán de su arduo trabajo. ¿Ok? En Apocalipsis 6, del 9 al 11, se nos da un relato precioso sobre ese cielo intermedio. Y podemos sacar algunas claves de ahí, de Apocalipsis 6, del 9 al 11. ¿Qué podemos ver de ese cielo intermedio? Podemos ver que la gente que está ahí tiene autoconciencia y conocimiento de los demás. Así como los que van al Hades también tienen esa conciencia, los que van al cielo, o sea, no es que están viendo lo que pasa aquí en la tierra, no, pero tienen conciencia de que hay gente en la tierra, ¿sí? No es que alguien que está en el Hades o que está en el cielo intermedio está viendo lo que pasa aquí, no, ellos ya no tienen conciencia de eso, ellos no pueden ver,
pero sí tienen conciencia de que hay una tierra, de que hay seres vivos, de que pasaron cosas allá, de eso sí tienen conciencia, ¿ok? Esa gente que está en el cielo intermedio de Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice que ellos saben que los mataron por su testimonio en Jesús y quieren que sus asesinos sean juzgados en la tierra. Recuerdan experiencias pasadas y tienen esperanza para el futuro. Tienen presente la distinción entre el cielo y la tierra. Ellos sabían que estaban en el cielo, que venían de la tierra y que en la tierra fue donde fueron muertos. Tienen conciencia. El cielo no es su destino final. Aunque están en el cielo, anhelan justicia en la tierra. Una justicia que llegará con el regreso de Jesús y de los santos en Apocalipsis. El cielo intermedio no es el hogar definitivo. El lugar definitivo va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor va a crear. ¿Ok? Los santos martirizados parecen tener una especie de forma corporal. Juan puede verlos. Apocalipsis 6:9. Vi las almas. Aunque no tienen su cuerpo glorificado, tienen una especie de cuerpo temporal. Ajá. Pueden hablar y ser oídos. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz. No pasan a un sueño del alma. Van a estar vivos, estaremos vivos. Podemos hablar, podemos reconocer. ¿Ok? Pueden estar vestidos porque dice que se le dieron vestiduras blancas. Apocalipsis 6:11. Se mueven en los confines del tiempo. Apocalipsis 6:11, el Señor les dice que descansaran todavía un poco de tiempo. Porque todavía tenía que esperar algo, un evento. Aunque ya estaba en el cielo intermedio. Así que, bueno, ahí está John otra vez, creo. Mis estimados, perdónenme, el internet hoy está bastante inestable. Lo bueno es que esto está siendo grabado y luego lo vamos a subir y usted puede ahí verlo de nuevo. Ok, perdónenme, ya eso se sale de nuestro control. Ok, entonces les decía que ellos se mueven en el confín del tiempo porque se les dijo esperen un tiempo más, ¿no? Aquí queda claro que los santos en el estado intermedio, o sea, los creyentes en el cielo, tienen una existencia real, aún no tienen su cuerpo final, ¿ok? Pero ya no viven en los afanes ni en el dolor de la vida aquí en la tierra, ¿ok? Listo, entonces, eso era la materia que teníamos para la clase de hoy. Yo deseo que reflexionemos. Si alguno aquí tiene conciencia de que todavía no se ha entregado a Jesús, por favor, no deje pasar esta noche. Terminando la clase, hable con el Señor, ore, lea la reflexión que está al final y póngase cuentas con el Señor, ¿sí? Vamos a orar entonces. Amado Señor, gracias por este hermoso tema, Señor, que es un tema difícil, como dijo Alejandra, mucha gente tiene mucha ignorancia, pero es una realidad bíblica. Y yo te pido, mi amado Señor, que nos hagas reflexionar. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si alguien aquí no se ha entregado a Jesús todavía, que puedas abrir su entendimiento y que pongas una preocupación que lo lleve a ponerse a cuentas contigo, Señor. Espíritu Santo, convence de pecado a todo aquel que todavía no se ha entregado a ti o que se había entregado pero que anda viviendo una doble vida, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por ellos, por ese deseo de aprender. Y te doy gracias, te alabo y te doy la gloria por lo bueno que se pudo hacer hoy, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.